¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en un nuevo encuentro en Con Miras a través de ¿Qué pasa Salta? Y en Tele10 también, como te tenemos acostumbrado. Hoy vamos a hablar de los temas que ya hemos venido promocionando, está relacionado con nuestra adolescencia. ¿Qué está pasando hoy con los jóvenes? Porque hay cada vez más casos de adolescentes que menores de edad que, bueno, ya tienen sus hijos, tienen uno, dos, ¿no? O tal vez más. Y esto preocupa porque los datos van creciendo, no van bajando. Hay una falta de educación sexual, esto que tanto se habla también y que se está pidiendo, y surgió a raíz de esta movida que se está haciendo a nivel nacional, que pone en debate también a la sociedad en el tema de legalización del aborto, donde además se indica que en algunos casos dicen esto todavía no debería salir porque nos falta más educación sexual en las escuelas para que la gente, los jóvenes, los futuros padres, ¿no? Adultos ya, tengan conciencia y el respeto por su propio cuerpo y que sepan valorar, ¿no? La edad en la que van creciendo y, lógicamente, en la adultez ya poder formar, lógicamente, una familia. Pero hay otros que dicen que al margen de eso tiene que salir la ley también y la educación sexual también se indica que es necesaria hoy por hoy. Esto está involucrado con estos datos que hoy surgen, que son alarmantes. Un último informe de natalidad y mortalidad del Ministerio de Salud que muestra que el 15% de los nacidos vivos son de madres adolescentes, menores de 20 años. Nosotros invitamos al licenciado Agüero, Daniel Agüero, que está con nosotros, es el licenciado de Psicología, doctor en Ciencias Sociales, ¿no? Digo bien, ¿cómo le va, doctor? Muy bien. Bienvenido. Buenas tardes. Por favor. Bueno, saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, muy amable. Nos escuchan y nos ven, de todos lados, porque estamos a través de ¿Qué pasa Salta? En Facebook Live para toda la provincia y el país también, y lo mismo con Tele10. Bueno, doctor, es un dato que refleja una realidad que no debemos desconocer y que está empezando a preocupar a muchos, estos datos que suenan como alarmantes también en nuestra provincia. Habría que ver desde qué lugar uno hace los diagnósticos situacionales y conocer nuestra población y realizar diagnósticos situacionales más acorde a lo que la gente necesita y no a lo que los funcionarios muchas veces creen que ocurre. Yo estuve buscando datos que reflejen lo más cercano posible en el tiempo, sí, y encontré un consultor de salud viejísimo, en donde el Ministerio de Salud Pública de la Nación hace un relevamiento que compara lo que pasó en 1980 con 1990. En 1980 hubo un 15,4% que en 1999 se levantó, o sea, se fue incrementando a un 15,9% de las madres entre 15 y 19 años. Pero 3.095 de esas eran menores de 15 años, sacando los delitos sexuales, etcétera, sí, etcétera. Entonces la primera pregunta es ¿qué nos está pasando? Entonces, para hacer un diagnóstico situacional hay que partir, desde mi punto de vista, desde un instrumento. El instrumento el cual yo voy a hablar para hacer una aproximación diagnóstica a lo que está pasando es lo que propone la teoría, el marco de Uri von Bremer, que es la ecología del desarrollo humano. Sí. La ecología es la relación del ser viviente con su ambiente. Entonces, ¿cómo es nuestra relación como hombres, como seres vivientes, con el entorno en el que estamos creciendo? Entonces, en este caso, la ecología, ¿qué estudia? Estudia la relación que existe entre la forma en que el medio ambiente le presenta a la persona, en este caso al niño en desarrollo humano, los atributos de su medio ambiente, y ver cómo lo internaliza. Es decir, que la internalización de estas propiedades del medio ambiente sería el desarrollo humano. Claro. Y cómo se va adaptando. Entonces, ¿qué habíamos visto? Bueno, divide el entorno en diferentes entornos. Entonces tendríamos el microsistema, que sería la relación que tiene el niño en desarrollo humano con su familia. El ectosistema, que es el sistema más inmediato, que sería el trabajo del padre, por ejemplo. Sí. Él no tiene acceso, pero le llegan las influencias. Luego tendríamos el macrosistema, que es donde se hacen las leyes. Entonces, del macrosistema llegan las influencias hasta el microsistema.
Todo esto se da en un cronosistema que sería a través del tiempo. Sí. Vale decir que muchos de los cambios no se dan desde el micro hacia el macro, sino desde el macro hacia el micro, sin tener en cuenta muchas veces lo que está ocurriendo en el microsistema. Por eso dice usted que acá los funcionarios por ahí entienden una cosa, pero no están viendo la realidad, la del microsistema, para llegar con el mensaje, con la educación, con lo que sea. Exactamente. Y aparte hay que ver la diversidad de lo que pasa en un barrio de Salta, es totalmente diferente a lo que pasa en otro barrio. Es decir, se trata de generalizar y dar soluciones generales para todos los casos. Si uno ve desde el punto de vista de psicología, somos personas individuales, sí. Y desde el punto de vista sociológico, bueno, se trata de dar una respuesta social más amplia. Entonces podemos hablar en un sentido específico y en un sentido amplio. Bueno, ahora, ¿qué está pasando? Digo, porque a pesar de esto, digo que tal vez las políticas no son las mejores, no están encontrando el camino, porque no es que esta política tal vez es generalizada, como usted decía, un barrio no es igual a otro, una persona no es igual a otra, está bien, pero digo, esta política podría haber llegado a alguien. Sin embargo, vemos que, diferente a eso, no ha llegado seguramente a esos sectores porque cada vez los números son más altos. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las ideologías imperantes en el mundo. Hoy en el día, bueno, un autor como Obiols nos explica lo que es la posmodernidad. Sí. Resulta que la modernidad, todos los adelantos tecnológicos fueron utilizados para que el hombre pueda crecer y esté a favor de su crecimiento y su confort. Pero todos se lo utilizaron para la destrucción del hombre. Entonces, cuando se hace la bomba atómica, todos los adelantos tecnológicos que se había logrado en esos momentos se lo utilizó para ahí. Entonces, como hay un fracaso en la modernidad. A partir de ahí viene el miedo a morir, porque a cualquier persona se le ocurría apretar un botón en ese momento y el mundo desaparecía. Entonces surge la idea de que vivamos ahora, gocemos ahora, que no tenemos futuro, el consumir inmediatamente y lograr la satisfacción inmediatamente. Esto produjo un paradigma entre lo que era el modelo a seguir, que antes era el adulto responsable, el que trabajaba, pero ahora, en estos momentos, se destronó al adulto responsable y se puso al adolescente. Entonces los papás queremos ser como el adolescente, queremos vestirnos como el adolescente, en algunos casos vamos a bailar al lugar donde va a bailar el adolescente. Entonces como que el adolescente perdió el rumbo, e incluso los mismos papás perdieron el rumbo. Hoy en el día, Almina Verasturi, por ejemplo, nos decía que hace unos años atrás la nena tenía pudor cuando cambiaba su cuerpito de nena sí. a adulto, sí. Tenía miedo de mostrar sus pechitos, sus senos, le daba cierto pudor que le digan algo. Bueno, ahora al revés, en la posmodernidad, la adolescente no ve la hora de ser adolescente, de tener sus pechos, de mostrarlos. Entonces surge esta necesidad de empezar a mostrarse ya no como una nena, sino ya como alguien que puede llegar a seducir. O sea que una niña hoy, por esto de que no, tal vez la tecnología inclusive incorporada, todo lo que tenemos en los medios de comunicación que invadan a los niños constantemente, es parte de esta deformación, digamos, y el pensamiento de hoy de un adolescente de 13 años que ya no es adolescente o en vías de ser una mujer desarrollada, sino más bien se siente así y se muestra de esa manera. Sí, con un sentimiento de falsa seguridad. En algunos casos, por ejemplo, nos preocupa a las niñas madres. Sí. Pero hay en algunos casos que estas niñas madres quieren ser mamás. ¿Y por qué es siendo eso? Muy niñas, quieren tener algo propio, quieren tener algo que le pertenezca a ellas, hacerse cargo de ellas, por esta falsa seguridad. No hay un crecimiento social. Cuando yo hablo de crecimiento social también me refiero a la inclusión social en el mercado laboral. Si uno ve, por ejemplo, en la naturaleza, primero el pajarito hace el nido, sí. Enamora a la pajarita, después tiene el pajarito. Nosotros hacemos todo al revés. Primero tenemos el pajarito, después vemos a dónde vamos a vivir. Claro. Entonces tenemos abuelas muy jóvenes que les pasó, niñas muy jóvenes que les pasó y que a la vez son niñas, estas niñas madres. Sí. Entonces cuando van al centro de salud no van a reclamar porque ellas están sufriendo por haber sido madre o porque no lo esperaron al niño, sino porque siente que le quitaron al niño. Es decir, esta abuela de alguna forma se apropió de su bebé,
Del bebé de la hija, menor. De la hija, claro. claro. Entonces este chiquito tiene una confusión, la trata a la madre como si fuera una hermana mayor. Claro. Y queda como madre la abuela, que a la abuela a la vez también es joven. Entonces le dice, bueno, vos ahora tenés que hacer cargo de tu hijo, pero ¿para qué? Para amamantarla y para cambiarla. Pero todo lo demás se hace cargo a la abuela. Entonces en este contexto es muy difícil seguir estudiando, es muy difícil conseguir un trabajo, y se sienten atrapadas. Todo eso nos genera una crisis que también provoca que físicamente la persona madure antes de tiempo físicamente. Claro. Entonces comienza a sentir una tensión sexual que debe ser de alguna forma canalizada. En algunos casos se utiliza el mecanismo de sublimación, que es desviar la tensión sexual hacia un fin social. Y en otros casos los diques de contención sexual, como por ejemplo el pudor. Claro. Al no haber eso, le quedan dos cosas a las chicas. O se consigue una pareja o no. Claro. Entonces, en este artículo que yo le estaba comentando hace rato, la menarca se adelantó, las relaciones sexuales comienzan mucho antes, más o menos entre los 11 y 12 años, en el caso del varón también. ¿Conoce usted tal vez algunos índices, algunos datos precisos, digo, de tal vez el crecimiento en estos últimos años en algunos sectores de la cantidad de embarazos adolescentes? Bueno, los datos que yo manejo, que son estos últimos que dio el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, que ha sido en el año 90, yo había dicho que habían incrementado el 15,5% entre madres de 15 a 19 años. Pero en ese año se dieron 395 casos de niñas madres menores de 15 años. Vale decir que también se han incrementado la cantidad de niñas madres entre 12 y 14 años de edad. Sí. Si es así, comenzaron ya desde antes. Por eso es que se embarazaron a los 12 años, por ejemplo. Claro. Mi investigación particular muestra que aquí en Salta se ha incrementado la cantidad de niñas, vi 64 casos, puedo hablar de esos 64 casos. Bien. ¿Y qué es lo que vi yo en estos microsistemas? Este microsistema se presenta la sexualidad como un atributo de estos ambientes, la sexualidad. Entonces tenemos una madre donde se ve un sincretismo religioso, en donde la madre va al pastor o va al cura, pero a la misma vez va a la bruja para que te le quite las cartas, le haga amarre a su pareja para que no se vaya, para que dejarlo impotente, para que entonces las chicas ven todo esto. E incluso en las mismas casas se hacen estos rituales. Entonces es bastante común ver esto. Se juntan las vecinas, se visten emitiendo un mensaje erótico a través del cuerpo y la palabra, ya de chiquitas, y le festejan eso. Entonces todo eso va preparando el terreno como para que la niña, muy joven, muy nenita, comience a evacuar su tensión sexual a través del contacto sexual. Y de esos casos, digo, hay un crecimiento abismal, digamos, de los 64 respondieron igual, o hay algunos, digamos, que podemos descartarlo, pero además como para marcar un porcentaje, digo, ¿no? Lo que pueda haber crecido en ese informe que usted manifestaba primero. Lo que pasa es que para hacer este tipo de investigación hay que buscar un caso tipo. El caso tipo sería la muestra en donde tengan atributos similares. Entonces yo puedo decir que en estos casos se vieron estas cosas. Los otros casos diferentes estarían afuera, como por ejemplo, donde hay delitos sexuales. Eso no entraban. Eran estos casos, ¿qué pasaba con estas nenas que comenzaban tan temprano a tener estas relaciones sexuales? ¿Y puede mejorar esto con la aplicación de la educación sexual en las escuelas? ¿Te cree? No tan solo en la escuela. Necesitamos la colaboración, por supuesto, de la familia. Y ahí viene un tema muy importante, porque si nosotros pensamos a la familia como una institución, notaremos que las instituciones, para poder funcionar, necesitan organización. Las organizaciones generan dos cosas. Por un lado, la cultura institucional y por otro lado, el clima organizacional. Cuando hablamos de la cultura, nos referimos a los valores, creencias de la institución. Cuando hablamos del clima nos referimos a quién lava los platos, quién cocina, etcétera, etcétera. Y en muchos casos vemos que la cultura institucional familiar
de este microsistema, muchas veces no está en concordancia con el macrosistema. Entonces, el macrosistema en muchos casos, por ejemplo, la nena cuando va a la escuela, iría al ectosistema. El ectosistema sería una ampliación del microsistema. Entonces, muchas veces no hay una concordancia en eso entre lo que está ocurriendo. Sí. Entonces la niña comienza a sentir ciertas tensiones en las escuelas. Las mismas niñitas comienzan a hablar de estas cosas. Mira que no tiene novio, a veces la excluye, le hacen bullying, esta es la rara, esta es la que no tuvo relaciones sexuales, la que no se anima. También hay una presión de pares. También hay una necesidad de tener cierta notoriedad en su grupo familiar. Entonces no hay una concordancia, no hay una interacción que relacione la institución familiar con la institución educativa y la institución en el macrosistema. Claro, comprendido. Bueno, es muy largo para hablar este tema, doctor. Lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Le dije, doctor. Este doctor sí, igual. Soy doctor en ciencias sociales. Exactamente. Sí. Bueno, dije bien, entonces. Dijo bien. Pero me parece que es para ampliar, porque hay mucha gente que está siguiendo nuestra red social, en Facebook, a través de la fanpage, y está haciendo muchas preguntas, así que lo vamos a volver a invitar para que ampliemos, porque me parece que el tema de la familia, la institución como familia en sí, es importante, a ver cómo recuperamos eso que se ha ido perdiendo. Muchas gracias. Por favor, a usted. Nosotros hacemos una breve pausa, ya volvemos.